La modalidad va a ser así, presento a Agustina, haces una exposición, después a Hernán, y al final hacemos una ronda de preguntas por si los chicos se quedaron con alguna duda. Agustina Mafía es de General Pinto, estudió en la Universidad de Buenos Aires, en donde se recibió de licenciada en Psicología en el año 1995. Ella tiene una amplia formación, ha realizado diversos seminarios, cursos y posgrados en temáticas como, por ejemplo, neurología infantil, trastornos de la alimentación, psicodiagnósticos, psicogerontología, violencia familiar, adicciones, orientación vocacional, entre otras. También ha presentado diversos trabajos en congresos, en jornadas y también en revistas. En lo que es el ámbito laboral, se ha dedicado a la atención de pacientes, tanto bebés, niños, adolescentes y adultos, en consultorio privado, en provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal, también en diferentes instituciones, abordando diferentes problemáticas, que seguramente nos contarás un poco sobre eso. También en la coordinación de talleres en colegios para abordar, por ejemplo, la problemática del trastorno del espectro autista con alumnos y docentes. También se ha dedicado a la docencia como profesora en Facultad Barceló en la carrera de Psicología y profesora del curso de formación profesional y asistencia infantil. También es psicóloga de la Escuela de Valeria Lynch para la inclusión de niños, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista en los talleres. También ha realizado pericias psicológicas en el Juzgado de Paz del Partido de Lincoln. Ha sido consultora también en recursos humanos y también ha tenido pasantías en hospitales. Bueno, bienvenida Agustina, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, yo les voy a comentar un poco. Clara hizo como un raconto rapidísimo y bastante completo de mi formación. En función de lo que nos congrega un poco hoy, me gustaba contarles un poco cómo había sido mi recorrido y la elección de mi carrera, y dejar como algunas cuestiones como para charlar, eh, que, que me parecen como fundamentales más allá de la carrera que uno elija, ¿sí? En realidad yo estuve como ustedes en algún momento de mi vida pensando qué hacer, había opciones de carreras, y la realidad es que también lo que pensé era un poco quién era yo y qué eran las cosas que a mí me hacían bien o no me hacían bien. De hecho, yo siempre cuento que por ahí pensé en estudiar abogacía o alguna otra carrera, también había pensado ser maestra o unas otras opciones, eh, incluso arquitectura, porque me encantaba dibujar o era prolija y demás, y por mis condiciones personales o por las cosas que más me interesaban en mi momento, en el momento en que tuve que elegir una carrera, elegí psicología, y la verdad que, hablando un poco en esto de la búsqueda de orientación vocacional, lo que tuve mucha suerte de apasionarme con lo que elegí, ¿sí? El recorrido de la formación, ya sea académica como profesional, es un recorrido que demanda mucho esfuerzo, ¿sí? Más allá de que uno elija lo que le gusta o lo que cree que es lo indicado para uno, implica mucho trabajo, mucha dedicación y muchas veces la sensación de no estar haciendo lo adecuado, de frustrarse, de volver a retomar. Clara contó un poco, yo hice un montón de formación extra, por eso hice un montón de posgrados o pasantías en distintas instituciones en Capital Federal. Tuve la suerte esa que pude elegir formándome mucho tiempo, y de hecho es el día de hoy que sigo formándome, con lo cual la elección de una carrera es un continuo que uno va hacia un lugar y que tiene que ir redefiniéndolo o rediseñando el camino que quiere hacer de su formación, ¿sí? Nada, me parece que lo lindo de la carrera de psicología, estuve escuchando un poco lo que iban a estudiar, que ninguno dijo psicología, pero bueno, a los que pueden llegar a escuchar y servirles, tiene un montón de áreas, ¿sí? De inserción, como puede ser la educacional, la psicológica más clásica, que es la clínica, que es a la que me dedico actualmente, también la forense o laboral, ¿sí? Que son áreas distintas en donde uno ejerce la profesión orientadas a objetivos distintos, pero todas con la
intención de asistir o dar ayuda desde lo emocional a las personas o a grupos, ¿sí?, que estén necesitando, transitando situaciones de dificultad. Estamos en una situación muy particular como es esta pandemia. Nuestra profesión debe ser una de las más valoradas en este momento, porque realmente mucha de la gente hoy en día está recurriendo a tratamientos psicológicos, ya sean individuales o grupales, por el malestar que los aqueja, ya sea por el trabajo, por cuestiones de salud, o por cuestiones de lo que genera la incertidumbre de esta situación, o nada, esto, tener que empezar a pensar en un proyecto de vida, como es elegir una carrera, que hace que, bueno, nada, uno revise qué quiere, a dónde quiere, qué se animaría, ¿sí?, y qué cosas estaría dispuesta a hacer. Bueno, no me quiero extender mucho, los dejo. Clara contó un montón, después cuando si quieren me quieren hacer preguntas, les cuento un poquito de cómo fue mi formación, y fui, una de las cosas que también les quiero contar es que por ahí en el recorrido fui eligiendo, la suerte de ir pudiendo elegir qué hacer, qué es lo que más me gusta hacer, qué es lo que hago hoy, pero para todo esto fui aprendiendo en el proceso mismo, es decir, entré en una clínica, atendía un tipo de pacientes, esos pacientes me encantaban, pero me empezó a gustar atender a los papás, entonces empecé a experimentar un poco y estudiar lo que era clínica de adultos, que no hacía, aprendí a trabajar con adultos, entonces trabajé en otra, y así fui armando un recorrido que fue a lo que me llevó a hoy, a estar en lugares donde por ahí hago psicología clínica, ¿sí?, psicoterapia de adulto joven o clínica psicoterapéutica general, y por ahí a ser supervisora de chicos en formación, como es en la Fundación Barceló, y supervisora consultora de algunas instituciones que requieren de la capacitación de profesionales para la atención de algunas problemáticas puntuales, de algunos pacientes con patologías especiales, ¿sí? Bueno, esto un poco es el recorrido, Bueno, ¿sí? muchas gracias, Agustina, por tu exposición. Vamos a pasar ahora a presentar a Hernán Maidana. Tiene 48 años, él también, naciste en Morón, leo acá, pero bueno, sos pintense. En el 1993 se graduó en Organización y Técnica Bancaria. Desde el año 94 hasta el 99 hizo la licenciatura en Administración y después, en el 2000 y 2001, Contador Público Nacional. En el año 96, árbitro de fútbol. Y bueno, en la actualidad pertenece a la Asociación de Fútbol Argentina. También es árbitro nacional de fútbol, eso es lo que dice en su currículum, y yo me googleé un poco más sobre Hernán, y me pareció importante también comentar que participó en 3 campeonatos mundiales, en Sudáfrica en el 2010, en Brasil 2014 y Rusia 2018. Es el miembro arbitral de nuestro país que más partidos tiene en una Copa del Mundo, totalizando hasta el momento 12 participaciones. Así que bueno, te paso la palabra, Hernán, un placer que estés acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Clara. Hola a todos. Es un gusto poder charlar con ustedes en una institución tan prestigiosa como lo es el Rotary Club Internacional, en este caso de nuestro Rotary de General Pinto, del cual fui parte en algún momento mientras que transitaba la escuela secundaria. Les voy a comentar algunas cosas de lo que hice a nivel estudiante y le voy a dar seguramente, no digo la receta y la solución a sus problemas, porque para eso puede ser que esté Agustina, como buena psicóloga que es, pero le voy a dar unas certezas a las dudas que puedan llegar a tener. Y quién sabe, alguno lo puede aplicar de forma inmediata a lo que quieren llegar a hacer en el futuro. Les comento que fui de la mano de Josefa Chamas al jardín de infantes, y aunque no lo crean, todavía me acuerdo. La encontraba a media cuadra en la esquina de mi casa, me iba caminando desde la esquina de mi casa, que es la escuela 1, hasta el jardín viejo. Y me acuerdo que era un momento de mucha felicidad y hasta nos peleábamos por la mano de esa señora, que era quien nos cuidaba desde los proyectos de la casa, lo que hoy se llama acá un sendero seguro en Capital Federal. El sendero más seguro era caminar de la mano de Josefa hasta el Jardín de Infantes. Después tuve la suerte de ir a la escuela 1, a media cuadra de mi casa y enfrente de la casa de mis abuelos, así que privilegiado de tener un montón de maestras
tan lindas, tan inteligentes, y tan buenas, que me dieron muchos valores desde muy chico, desde los 6 hasta los 12 años, y me formaron siendo muy importantes en lo que hoy en día soy como persona, más allá de lo que haya estudiado. Y bueno, podría nombrarle un montón de profesoras, no quiero ser injusto, pero tuve muy buenas profesoras en muchas materias. Después fui a la escuela secundaria, el colegio secundario nuestro, a la Escuela Nacional Normal Superior, y creo que pasé, les diría que los años más felices de mi vida. Ir al secundario, para mí encontré los mejores amigos de mi vida, que hoy todavía los conservo, obviamente. Fui realmente feliz en ese colegio secundario, fui muy feliz. Y me prepararon muy bien, siendo una escuela pública de un pueblo, para lo que venía, que era la posibilidad de cursar estudios universitarios. Bueno, como ahí le dijo Clara, yo primero hice un estudio terciario, y si recuerdan un poco lo que dijo Francisco Álvarez, que láncense a estudiar una carrera universitaria, yo estoy de acuerdo plenamente con él. Yo hice una etapa previa, que fue estudiar una carrera de 3 años en la Universidad Católica Argentina, acá en Buenos Aires, y en ese momento la gran mayoría de los chicos que egresaban del secundario no podía estudiar, algunos no tenían recursos, otros iban a trabajar, otros a lo sumo estudiaban educación física, y la gran mayoría de los que emigraba de mi pueblo de Pinto se iban a La Plata. La Plata era la meca del estudiante, y era el faro para los que querían salir fronteras afuera de Pinto. Y ir a Buenos Aires era como ir a la gran ciudad, era algo muy difícil de hacer, era algo muy, realmente, ir a estudiar a La Plata era como ir a un pueblo grande o una ciudad pequeña. Ir a estudiar a Buenos Aires era como ir directamente una gran capital, como hoy del país, y irse a Río de Janeiro o Barcelona. Y bueno, vinimos muy pocos realmente a estudiar a Buenos Aires, y la verdad que nos visitábamos todo el tiempo, porque era como una forma de estar cerca a nivel pueblo. Después fuimos conociendo los distintos centros de estudiantes, y demás. Pero bueno, debo decirles que nuestra escuela secundaria nos preparó muy bien, tuve muy buenos profesores de contabilidad, de biología, de química, de educación para la salud, de matemática, tuve realmente profesores excelentes, y aún así no me fue suficiente para lo que decidí estudiar en la facultad. La facultad ya era como 10 veces de grande colegio secundario, y uno se choca un poco más, además del choque que tenía con la gran ciudad. Por más de que yo he venido con mis padres algunas veces a Buenos Aires, una cosa es venir por una semana, 10 días, y otra cosa es venir a mudarse y estar solo en una gran ciudad, no es lo mismo. Pero bueno, yo traté de prepararme para la gran ciudad de la mejor manera, y lo primero que hice fue una guía del estudiante, en un libro. Me compré el libro y me leí todas las carreras que había, y fui seccionando, y después me fui interiorizando y profundizando en las que más me gustaban. Es como que me hice un autotest de lo que más o menos fui filtrando de lo que podía gustarme. Y también me compré la famosa guía Lumi, que por ahí ustedes no la conocen, porque ahí tienen GPS, no tienen ni idea de lo que es, pero me estudié las calles, las avenidas y las calles horizontales y verticales del mapa de la ciudad, porque quería saber dónde iba a estar, dónde iba a transitar, y dónde iba a estar viviendo, y dónde me iba a estar moviendo. Quería tener dónde estaba el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno, y con eso sí me vine y me choqué con la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Me vine a vivir a la casa de una tía, hermana de mi papá, en el barrio de Mataderos, y viajaba entre 50 minutos y 1 hora y cuarto en colectivo para ir a la cruzada. Estudié esas 3 carreras, y la particularidad que tuve es que en el año 90 yo me vine en febrero a hacer lo que era el curso de ingreso en la Universidad Católica, y ya en marzo empecé la cursada, pero en abril, entre abril y mayo del 90, allá a 1 mes y medio, 2 meses que estaba acá, no sé por qué se me dio por buscar trabajo. En mi primer año de facultad, y no le dije nada a mis padres, porque bueno, yo sabía del esfuerzo que estaban haciendo económicamente ellos. Soy
mi mamá fue costurera, enseñó costura a un montón de mujeres de distintas edades ahí en General Pinto. No sé si, Agus, vos también fuiste a mi casa, creo que también, es Natalia, seguro, tu hermana. Eh, bueno, y mi papá bancario, así que yo quería ser bancario. Me fui de Pinto pensando que iba a ser empleado bancario y que iba a hacer la carrera de bancario porque quería ser jefe, gerente o contador de un banco. Probablemente por tener como un faro a mi papá, que era empleado de banco, pero bueno, nada, le gustaron los trámites, y sin embargo nunca ejercí como bancario y no pude desarrollarme en ese aspecto. Después, entre agosto y septiembre del 90, o sea, los 4 o 5 meses que estaba en Buenos Aires, continué con esa búsqueda laboral y a través de un compañero de facultad que la mamá nos mandó un recorte diario, porque en esa época se buscaba trabajo a través del diario. Había muchas páginas, un suplemento muy grande en Clarín, La Nación y los diarios de mayor tirada. Había un aviso que buscaban estudiantes de ciencias económicas, yo era uno de ellos, porque estaba en la rama de ciencias económicas, y bueno, hice todo el ingreso y entré en lo que es hoy la FIP, en el año, ya en octubre del 90. Y bueno, después le tuve que decir a mi padre que yo ya tenía trabajo y estaba estudiando, porque cómo le iba a decir que trabajaba y estudiaba a la vez y ellos querían solamente que estudie. Pero bueno, me sentía presionado porque quería en cierta forma apaciguarles o devolverles ya de antemano todo ese esfuerzo que estaban haciendo ellos para bancarme en la gran ciudad y no quería defraudarlos. Entonces, bueno, tuvimos una charla importante ahí porque obviamente mis padres no creían necesario que yo trabajara y estudiara. Por eso, por ahí me tomé un poco más de tiempo para terminar mis carreras y avanzar frutos. Eh, y bueno, y ahora voy un poco a contarles el tema de las certezas que dije al principio. Yo creo que ustedes tienen que ir detrás de sus sueños y hacerlos realidad. Tienen que focalizarse no en lo que les gusta, sino que realmente aman y quieren ser. Pero ustedes me dirán, pero ¿cómo puedo amar si todavía no sé si quiero ser esto? Bueno, entonces empiecen por lo que les gusta. Porque al ir detrás de lo que les gusta seguramente podrán descubrirse y como dijo Agustina por ahí, amar la profesión. Y uno a bailar bailando y aprende a montar un caballo montándolo, no hay otra. Podés hacer la teoría, pero la práctica es la que realmente después te va a hacer que vos puedas conducir un auto, que vos puedas montar un caballo o andar en bicicleta y trabajar o estudiar de lo que quieras. Así que lo que yo quiero significarlo con esto es que ustedes tienen que decidir, tienen que tomar decisiones. Y bueno, les voy a decir dos cosas que yo aprendí en la facultad. Uno de los mejores profesores que tuve, el que era decano en ese momento de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, que a su vez me daba una materia que era antropología. Y él nos dijo en la primera clase, eh, yo quería estudiar antropología y nunca pensé que iba a llegar a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica. Y yo quería ser antropólogo, y la verdad que nunca imaginé que me iba a desarrollar como tal. Pero sí lo que hice fue perseguir mi sueño, perseguir lo que me gustaba y desarrollarme dentro de lo que yo amaba. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo, pero para eso tienen que decidir. Y bueno, hay algo muy sencillo que por ahí Agustina lo va a poder explicar mejor que yo. Imagínense una cruz donde tienen un plano horizontal y un plano vertical. Por debajo está la no decisión. Si ustedes no deciden, esto es para la vida, puede ser que te vaya bien o que te vaya mal. Si no deciden y les va bien, pues y probablemente no valoren eso que lograron porque la suerte no te va a ayudar siempre. Y si la suerte no vas a estar en el plano de que no decidiste y te fue mal. O sea, literalmente vas a estar en el peor de los escenarios, que es en el escenario que nunca nadie quiere estar, porque no decidió y encima le fue mal. Pero si decide y le va mal, bueno, es una de las posibilidades, porque también podemos cometer errores como seres humanos, pero se van a quedar con la decisión, porque ustedes tomaron una decisión y dieron todo lo que tenían, lo mejor que pudieron hacer, y cuando uno lo da todo y te va mal, tenés el atenuante de que lo diste todo y no tenías más. Entonces, fallar es una de las posibilidades.
pero si llegan a elegir y encima le va bien, van a estar en el mejor de los escenarios, no en el peor. Entonces, yo les sugiero que decidan ustedes, que no decidan por lo que quieren sus padres, decidan ustedes y busquen ese escenario ideal que es que decidiste y encima te fue bien. Si vos decidís y te va bien, pues vas a estar en el mejor de los escenarios, en el escenario ideal, y vas a estar tocando el cielo con las manos. Así que piénsenlo, vayan por ese lado y, y hagan el esfuerzo, con actitud, con mucho esfuerzo, con sacrificio. Las cosas se consiguen y más temprano que tarde llegan. Yo les comento que en el primer año, los primeros 3 meses, se me hizo muy difícil por el desarraigo. Tenía todos mis mejores amigos, mi grupo del colegio secundario en Pinto, y yo estaba acá solo, prácticamente solo, con tíos, pero que no eran parte de mi familia originaria. Y me llevaron 2 meses, 3 meses que fueron duros para la convivencia, para la adaptación. Pero una vez que pasé esos 3 meses, logré compenetrarme, focalizarme en mis carreras y fui detrás del objetivo y siempre traté de terminar lo que empecé. No me gusta dejar inconclusas las cosas y todo lo que empecé traté de terminarlo de la mejor manera posible. Me tuve que ir al psicoanálisis porque en los primeros años yo era, no sé, el estudiante ideal. En el primario terminé con grandes promedios en la escuela primaria, con 9,60 y pico, qué sé yo, bueno. Pero no sé con cuánto de aprendizaje tenía, tenían muy buenas notas. En el secundario nunca me llevé una materia, ni recursé un parcial, eh, nunca me fue mal en un examen, pero en la universidad era distinto. Y bueno, a veces el 4 o el 5 o el 6 valen como un 10. Y hay que valorar no solamente el número, sino más que nada los conocimientos. Y bueno, yo tenía mucho miedo de fallarme a mí mismo en un examen y también de fallarle a mis padres, o a los que me bancaban económicamente sobre todo, y tenía mucha autopresión. Entonces fui a tratar básicamente con un psicoanalista de cómo era no fallar. Y bueno, al principio tenía 95 o 100% de conocimientos y 0% de fe para afrontar una mesa de examen, oral o escrita, aún sabiéndolo todo, porque los conocimientos los tenía y las morillas las estudiaba y las sabía, pero me auto-boicoteaba. Y bueno, hasta que aprendí a cómo dominar una mesa, cómo dominar ese estrés, cómo dominarme a mí mismo, y, y los últimos 5, 6 o 10 exámenes de la facultad en todas las carreras, era 90% de fe y 10% de conocimiento, era invertido. No, no tanto, pero me tenía tanta fe me tenía, me sentía el superhéroe de los exámenes y bueno, sabiendo que había estudiado todo y que lo tenía bien amarrado en mi conciencia, iba muy seguro y no temor ni miedo a fallar de ninguna manera. Así que bueno, como consejo les digo, traten de hacer una escala, un filtro de lo que más les gustaría hacer en el futuro, a ver cómo se ven, y una vez que se metan, métanse de lleno, que seguramente si hacen el famoso culo silla que hoy va, eh, van a ser exitosos, así que no tengan miedo. Bueno, muchas Gracias, Hernán. gracias, Hernán. La verdad que, bueno, dos personas con mucha trayectoria y con mucha pasión por lo que hacen, me parece que estuvo muy bueno el espacio, un placer haberlos escuchado a los dos. Bueno, les doy la palabra a los chicos, si quieren hacer una pregunta, lo que quieran, es el momento. Bueno, va a ser para Hernán la pregunta. ¿Por qué elegiste la carrera esta de ser árbitro? Bueno, mirá, yo te dije, al principio cuando era chico, hasta los 11 años, yo decía que iba a ser ingeniero agrónomo, porque tenía muy arraigado el amor por mi abuelo, en Pinto, que es el que me llevaba al campo y a trabajar con él y yo iba feliz. Hice un montón de cosas, desde poner una bomba para darle agua a los animales, hasta ayudarlo en la quinta, hasta le manejaba la camioneta, un montón de cosas. Pero creo que nunca hubiese podido ser ingeniero agrónomo realmente. También me gustaba medicina,
Pero bueno, tenía cierta facilidad para la matemática, los números, la contabilidad, realmente en el secundario me caía muy bien. Y fui por el lado de banquero, por lo que le dije antes de un poco la ascendencia de mi papá. Pero a mí me gustó mi carrera de bancario y me gustó mi carrera de licenciado en administración y me gustó mi carrera de contador, pero no es mi pasión. Mi pasión la descubrí con el tiempo y es el arbitraje. Mi carrera por encima de todo es el arbitraje. Y bueno, orígenes se remontan a la escuela secundaria nuevamente. Yo siempre lo conté, si alguno siguió alguna entrevista mía, no sé si se siguen haciendo, pero cuando se hacían las famosas Olimpiadas estudiantiles en Pinto, se jugaba desde ajedrez, ping-pong, carreras, postas, 100 metros, salto en largo, vóley, handball, cesto en las mujeres, un montón de deportes, y los profesores no daban abasto. Entonces, bueno, como yo iba a la colonia del club deportivo desde los 6 años, todos los profesores de educación física que probablemente algunos de ustedes habrán tenido, no sé, hasta Chapo, o Roberto Zapata, o Juanita Currés, no sé si alguno los ha tenido, los conocía desde los 6 años. Entonces, ya a mí me conocían él, también, bueno, el famoso, que Dios lo tenga en la gloria, Hugo Ruffini, los profes del pueblo de toda la vida. Y bueno, como no daban abasto los profes a tener bajo control todas las disciplinas, algunos alumnos nos permitían oficiar de árbitro de vóley o árbitro de handball o umpire de básquet. Y desde ese momento, cuando tenía 14, 15 años, incluso dirigía a chicos más grandes que yo en un montón de disciplinas. Bueno, ese sentido de la justicia lo tenía un poco arraigado en mí mismo y yo siempre quise ser árbitro de fútbol. Hasta que un día me levanté, estando acá en Buenos Aires, a los 24, 25, 26 años, me levanté y me fui caminando hasta la AFA y bueno, golpeé la puerta de la AFA, subí, pregunté cómo se hacía el curso de árbitro, dónde se hacía, en qué escuela, cómo se estudiaba, y ahí me inscribí, hice el curso, luego una vez que bueno, terminé entre los mejores promedios de arbitraje de mi camada, tuve la posibilidad de homologar y revalidar el título en la AFA y ya quedé, allá por el 98, quedé como parte de árbitro seleccionado por la AFA y hice toda mi carrera. Y bueno, fue lo que me posibilitó crecer, conocer el mundo y ser en cierta forma embajador de mi pueblo y de la Argentina y del arbitraje sudamericano por el mundo. Y bueno, agradezco también a mis padres que cuando fui muy chico, muy joven, me permitieron estudiar inglés con Viviana Mobili, ahí en Pinto, y hice unos cuantos años de inglés que realmente me sirvieron para nunca tener que estudiar ni un libro ni un diálogo durante la secundaria en el idioma inglés, que a muchos les cuesta tanto. Jamás tuve que estudiar inglés, con lo que sabía ya era suficiente. Es muy, muy importante, sobre todo el inglés, así que es otro consejo que les digo y les dejo. Si pueden estudiar inglés, o inglés, francés y alemán, háganlo, porque el cerebro es muy inteligente, es un músculo muy inteligente, es una esponja que todo lo absorbe, así que no tengan miedo, estudien todo lo que puedan, y si no es solamente idioma, estudien todas las carreras que les pueda hasta que se autodescubran qué realmente quieren ser y qué es lo que aman. ¿Vale? ¿Alguno más quiere aprovechar para preguntar algo? Yo, o sea, no sé si tienen algún consejo más o algo para decirnos, algo que nos pueda ayudar Dale. un poco más todavía. Sí, yo me quedé pensando por ahí cuando hablé al principio, hay algo que es real, esto que dice Hernán, que yo también les decía, que uno va descubriendo un poco la vocación en el transcurso de su vida, que la vocación vieron que se confunde muchas veces con algo dado o innato desde el comienzo, y en realidad es como el amor por lo que uno hace, pero es un proceso, ¿sí? Un proceso de construcción personal. Muchas veces hay muchísimos chicos que van, como dijo Hernán, a lugares diferentes a vivir, y entre el proceso de adaptación, el cambio de exigencias en cuanto al académico, porque no es lo mismo una secundaria que una universidad, ya sea o una terciaria, también tienen las dificultades de no haber descubierto un método de estudio adecuado. ¿Sí? Hoy escuchaba que varios están pensando en la carrera de medicina. Medicina es una carrera que demanda un tipo de aprendizaje puntual. De hecho, muchos de los chicos después se quejan de que en algunas partes o en algunas materias son muy memorísticas ¿sí? Las cosas, como
Con lo cual, nada, me parece que esto es un buen consejo, hay que aprender a reconocerse cuáles son sus habilidades, ¿sí? Y cuál es la forma en que mejor aprenden. Yo creo que a todos los estudiantes, en el mejor de los casos, nos pasa un poco, uno arranca teniendo el 100% en el conocimiento y después termina descubriendo las habilidades. El conocimiento hace falta siempre, ¿sí? Desde el comienzo hasta el final, porque las carreras se hacen aprendiéndolas, ¿sí? Pero es muy importante que uno, para disfrutarlas y realmente las aprenda, ¿sí? Sepa de qué manera le conviene estudiar. O sea que nada, el primer tiempo tómenlo para conocerse y para descubrir cómo son las carreras y el sistema educativo en el cual van a insertarse nuevo, ¿sí? Muchas gracias. Yo le voy a contar cosas más prácticas que seguramente de experiencias que no le puedo pasar la experiencia que tengo porque la tienen que vivir. Sus padres los educaron seguramente con valores y con un montón de cosas, pero ustedes pueden tener su impronta personal y su personalidad que hay que respetarla. Que una cosa te lo cuente tu padre y un amigo no es lo mismo que vos lo hagas y lo vivas. O sea que ustedes, lo que le dice Agustina, tienen que vivirlo. A ver, no es lo mismo si van a estar en una residencia universitaria que si van a estar viviendo solos. No es lo mismo si van a estar viviendo solos que con amigos. No es lo mismo si van a estar alquilando en un edificio de estudiantes o si van a tener un acceso a una biblioteca cerca o no. Por más que hoy el acceso a la información está muy virtual también, el hecho de tocar los libros y hacer pasar las hojas y leerlos, los libros no muerden. Y en los libros hay cosas que van a tener material de fotocopias, a veces van a ir al lugar donde los profesores le mandan a comprar los apuntes, no van a estar disponibles. A veces el apunte o el libro está agotado y no lo pueden conseguir. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización. Ustedes tienen que organizarse, básicamente. El que no se organiza y es medio así desvolado, le va a costar más. Imagínense un médico operando y teniendo todo el instrumental desordenado. Es imposible que le salga bien la operación. Entonces tienen que aprender a planificar. No existe la carrera perfecta donde todas las materias le gusten. No existe, no hay. No hay una materia donde, una carrera donde tengan 42 o 25 o 38 materias y el 100% de las materias les guste. Hay determinadas materias que son filtros, que son muy difíciles específicamente en cada carrera. Bueno, lo más importante es no perder una hora de clase. No hay que faltar a la universidad, porque cada conocimiento, cada tema que se dio por explicado, si lo perdiste, lo perdiste. Y ya el profesor lo dio como sabido y lo explicó una vez. No es como en el secundario, por ahí hay un reenganche, un repaso de tema. Acá no hay mucho para eso. Bueno, ¿yo qué hacía? Yo lo que hacía es desarrollar en mi casa cada tema con una vieja máquina de escribir o con una computadora cuando evolucionó la tecnología. Preparaba cada tema y lo estudiaba, lo subrayaba. Y ese tema me lo pasaba a un resumen propio. Claro, cuando lo iba a estudiar ya lo había leído 3 veces, más la pasada del libro y el resumen a mi hoja, ya lo tenía sabido. Pero era muy lento ese método de estudio. Me llevaba muchas horas por día por cada materia, y era muy eficaz, pero extremadamente costoso en horas, en tiempo. Entonces tuve que cambiar, y en un tiempo aprendí que lo mejor es, si a vos te gusta leer revistas de fútbol como El Gráfico, o leer portales de deporte, de costura o de cocina, vos lo lees sin tener que memorizarlo, tenés que tratar de leerlo entendiendo lo que estás leyendo. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Leía cada libro, cada apunte, como si fuese algo que me interesaba leer, algo que me gustaba. Lo leí una vez y a ver, veía qué me retenía, qué me quedaba. Y unía la cursada, los apuntes que tomaba en clase, con la bibliografía, y me quedaba el 80 o el 90% de lo importante. Uno aprende a separar lo importante de lo no importante. Cuando llegas al examen te toman generalmente lo importante. No sé si te sirve un poco a lo que vos querías dejarte como consejo. Yo apliqué 2 formas de estudio, pero me fui dando cuenta con el tiempo, como dice Agus, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus lados flacos y cuáles son tus cuestiones rápidas. Lo que no puedes hacer es poner los libros, mirarlo y no abrirlo. Poner el apunte, mirarlo y no abrirlo. El conocimiento por ósmosis no se te transfiere. Si no lees y no tenés cursillo, no haces esquemas, apuntes, resaltás con colores, es imposible que aprendas, es el conocimiento. Sí, muchas gracias.
Yo quería hacer una consulta, si bien ya hace rato pasé mi tiempo de estudiante, pero hay una cosa que se reitera, y por ahí pedirle a Agustina que nos dé su opinión con respecto al miedo a fallar. Y hay una cuestión que los dos marcaron bien, y es que uno se va dando cuenta de lo que ama y de lo que quiere con la práctica. ¿Qué tema, Juan? Me parece que es un tema, el miedo al fracaso es un miedo universal de todos los seres humanos en todas las etapas de la vida. Obviamente que a los 17, 18 años tomar la decisión de qué hacer y uno cree que para toda la vida es casi terrorífico, ¿no? Porque es como tirarse al abismo sin saber si uno va a tener un paracaídas. Algo que es real, el fracaso es parte de la vida, hay que animarse a fracasar y es una parte re importante para aprender, ¿no? Equivocarse como tomar las decisiones adecuadas son las dos formas en que uno tiene de descubrirse y de descubrir lo que quiere. Hay que animarse y es real que hay que buscar todos los factores posibles, porque la verdad que muchas veces esto que yo les marqué del método de estudio y que Hernán después aclaró también, la facultad lo que necesita es de mucha anticipación, de mucha planificación. Se nos colgó. Sigo yo, Juan, te engancho Dale. el tema, porque dijo Dale. planificación. Mirá, si vos dejás librado a la suerte las cosas, depende cómo caiga la moneda. Si no tiene las dos caras que son iguales, va a caer de un sí o de un no, de un rojo o de un azul. No va a caer de canto la moneda y va a ser un ni, o de un lado o del otro. Y no puedes dejar librado las cosas importantes de la vida a suerte. Entonces, planificar. ¿Saben que se puede planificar? Para los chicos y las chicas. ¿Ustedes saben cocinar, por ejemplo? Bueno, si no saben cocinar, a partir de esta noche pueden colaborar con mamá y decir, mamá, quiero aprender a hacer 5 comidas. Una para el lunes, una para el martes, una para el miércoles, otra para el jueves, una para el viernes. Sábado y domingo, o pedimos delivery. Ya eso ya es planificar. Es anticiparse y ganarle a la preparación estudiantil. La vida del estudiante tiene mucho que ver con el comer todos los días. Ustedes van al secundario sin almorzar. Esto es lo mismo. Entonces, empiezan a pensar qué cosas pueden meterle a su mochila para irse de Pinto a La Plata, a Córdoba, a Lincoln, a Junín, o a Madrid, yo qué sé. Cada cual, el dónde no es tan complicado. Hoy piensen que, no en pandemia, en términos normales, estamos a 9 horas de vuelo de Miami, estamos en colectivo, seguimos estando prácticamente a 6 o 6 horas y media de Buenos Aires. Hoy estamos a 12 horas de avión, para el que se lo pueda pagar, de hacer Buenos Aires-Madrid. O Buenos Aires-París. Ustedes pueden tener la chance o la suerte o la posibilidad de que sus padres le paguen para aplicar en la Sorbona de París. ¿Y por qué no hacerlo? Cuando hay que hacer prácticas, hay que hacer las prácticas, los ejercicios, los trabajos. Júntense con los que ustedes vean que son estudiosos, no se van a juntar con el vago. Sean inteligentes, sean vivos. No tienen que juntarse con aquel que les va a llevar por mal camino. Y les digo, esto es para los varones, las mujeres son más aplicadas que los varones. Y tienen más conducta y son más maduros para estudiar que los varones. No se junten todas juntas de varones porque se pierden. No hagan solamente juntas de varones para divertirse. Ahí les dije otro consejo más. Acuérdense, las mujeres son siempre más aplicadas. Y no es un comentario machista, al contrario, es un comentario en favor de las mujeres. Le preguntaba a Hernán si podía explicar un poquito para los chicos qué parte del desarraigo del pueblo fue lo que más te afectó cuando te fuiste a estudiar. Bueno, ahora les cuento un poquito lo del desarraigo, que no es un tema menor como dice Juan, pero en realidad son como medio un poco ambas cosas lo mismo. Les voy a como unir un poco. Venirse a Capital o irse a una ciudad diferente implican un montón de cambios que conllevan adaptaciones, ¿sí? Por eso es importante que ustedes no solo busquen un lugar, o el que se pueda, dentro de lo que se pueda, que sientan que va a permitirles tener ciertas condiciones que les den tranquilidad. En realidad el desarraigo, no sé, se vive de distintas maneras. La dificultad es que uno extraña mucho, ¿sí? Por eso es importante que uno piense a dónde se va, que piense que tiene o condiciones o características que a uno le
le gustaría que tengan. Yo creo que el fracaso solo se supera teniendo en claro que uno quiere algo. Esto que Hernán hablaba de cómo tener en claro los objetivos o cumplir sueños, el fracaso se supera sabiendo que uno quiere ir en pos de un proyecto o de un objetivo concreto, con lo cual hay que nunca perder de vista cuál es el objetivo que tienen, ¿sí? Es tener una carrera, tener un estudio, hacer experiencia. Entonces, más allá de las dificultades, la perseverancia, nada, y esto que yo le decía cuando se me cortó, buscar los factores que uno cree que lo condicionan al fracaso, ¿no? Yo estaba en Buenos Aires y decía, Buenos Aires no me gusta mucho, si bien conocía, vivía en el barrio donde estaban mis abuelos, tenía un montón de cosas a favor, tuve que terminar armando una nueva vida que fue acostumbrarme y me llevó un tiempo hasta que me sentí cómoda acá. Yo les digo como sugerencia, no se den por vencidos al primer tropezón, tropezones vamos a tener desde el comienzo de la carrera y siempre, es tratar de ver qué es lo que nos hace tropezar. Yo tenía la directora de una de las instituciones que estuve, que ella siempre me decía, vos a los pacientes, siempre miralos, decirles, las piedras están en el camino. El tema es no siempre caerte frente a la misma piedra, tenés que saber dónde están y cuáles pueden ser. Por eso les digo, organícense, la universidad conlleva mucho tiempo, que el desarraigo puede venir por un montón de cuestiones, por cuestiones de la cultura, por cuestiones de lo habitacional, ¿sí? Es ir como escuchando un poco qué es lo que van necesitando. Yo hablo mucho de necesidad porque para mí es vital las personas saber qué necesitamos, y en base a eso ir buscando, ir cambiando, ¿no? Yo siempre digo, muchas veces nosotros cuando somos del interior nos vamos a un lugar y vamos a estudiar. Entonces, hay gente que, por ejemplo, corría o caminaba en el acceso o andaba en bicicleta, viene acá, no sé, a Capital, digo yo, pero va a un lugar y no lo hace. Entonces por ahí se sientan mal, están medios, no sé, capaz que me llaman y dicen, estoy media depre, no sé, me parece que me voy a volver. Y la realidad es que lo que les falta es algo que hacían y que les era vital, ¿sí? Hay que de a poco ir acomodándose en el lugar nuevo y recuperando las cosas que les hacían bien del lugar de origen, ¿sí? Para sentirse como más a gusto, más plenos. En mi época no existía el celular, ni el Movicom, ni nada, y era llamar por teléfono, como dice Agus. Entonces llamaba cada 3, cada 4 días a mis padres, a mis amigos, y al principio, en los primeros meses, viajaba cada 15, 21 días. Ya después empecé a viajar cada 21 días, un mes, después cada un mes y medio. Bueno, eso es parte de la adaptación, cuando uno va soltando y va animándose a estirar los tiempos. Tema comida, por ejemplo, mis padres me hacían una famosa encomienda, que a todos nos ha venido la encomienda, con milanesas, hasta el café instantáneo, no sé, tortas, escones que hacía mi vieja, la famosa vianda y la encomienda está siempre. Después, desde el primer día que me tocó ir al secundario, mi tía Lili era preceptora en el colegio, y me dijo, vos te sentás en el primer banco. Me sentó ella en el primer banco y nosotros de ir al segundo y al tercero. Y después en la universidad y en todos los años de colegio secundario y universidad me senté entre el primero y el tercer banco. Estaba más expuesto al principio con los profesores que no te conocían, pero como yo sabía que no iba a faltar nunca, que iba a leer, iba a repasar las clases, iba a estudiar los temas que correspondían, entonces no tenía miedo de estar expuesto a si el profesor me hacía una pregunta. Y bueno, como tenía cursadas más chicas que la que tenía Agustina, un consejo que les doy es que para los que hacen la cursada, semestral o anual, entonces cursen, den los parciales, sus orales, sus escritos, como les toca a los que tienen parciales, e inmediatamente que terminaron la cursada, tratan de rendir el final, si tienen que rendir final. Aunque los profesores, por lo general, se acuerdan, y si vos sos aplicado, ya te van conceptualizando, vos cumplís, no faltas nunca, estás adelante, cuando tenés que levantar la mano respondés y sabés, interactuás, tenés altas chances de aprender y de pasar la materia. Así que ese es otro consejo que les dejo. Y al principio me tocaba los primeros meses, bueno, tenía alguna novia de Pinto que no la veía y me costó un poco, tenía mis mejores amigos y mis padres y mis parientes. Así que cada vez que iba hacía como la recorrida, usaba esos 2 días o un feriado para ver a todos los que, no sé, quemaba las horas de la mejor manera posible. Y después acá me fui haciendo lo que dice antes. Compañeros de facultad, amigos de facultad, compañeros de Pinto, amigos de Pinto, grupo de fútbol. Algunos van a la selección, otros hacen
no sé, yoga, hacen actividades deportivas o les gusta el teatro. Bueno, se van redescubriendo en un montón de actividades extra, hasta incluso trabajos solidarios, algunos, o ir a la iglesia, grupos de la iglesia, el que le gusta. Bueno, y se van redescubriendo fin de semana o semana a semana en lo que es el devenir de la época del estudiante. No se muere nadie por ser estudiante, así que enfréntenlo con mucha pasión, con muchas ganas, y si dan el mayor de los esfuerzos y la actitud, como dijo Agus, puede fallar, pero es altamente probable que no falle. Así que no tengan miedo. Yo quiero hacer una pregunta a ellos dos. ¿Cuáles fueron sus temores al momento de elegir la carrera o durante la carrera? En mi época, psicología no era una carrera tan conocida, de hecho no estaba tan validada a nivel institucional, ¿no? Con el tiempo se fue usando digamos, la carrera para algunos ámbitos que no estaba todavía, no eran como ámbitos de interés de la psicología, y se fueron declarando como necesarios el psicólogo en un hospital, el psicólogo en un juzgado, el psicólogo en una escuela. El miedo es que en realidad, nada, uno va a estudiar algo que no conoce mucho. Yo no tenía mucha experiencia, no había visto trabajar psicólogos, no había tenido mucho contacto, y también el miedo a que no sea la carrera que uno se imaginó, ¿no? Por eso hay que tratar de mirar. Yo muchas veces que he ayudado a orientar chicos, era imaginarse una parte. Siempre me voy a acordar de alguien que me decía, me imagino en congresos, me imagino con el guardapolvo blanco, y yo le decía, pero ¿te imaginas con un paciente así? Y me dijo, la verdad que no. Bueno, pensemos si vas a hacer medicina. Obviamente no estudió medicina, ¿sí? Digo, esto uno se lo tiene que tratar de imaginar en las distintas versiones o posibilidades que el campo de acción de la carrera que va a elegir te da. Lo que pasa es que también hay un poco de incertidumbre, porque uno no se puede imaginar uno en ese ámbito. Se lo intenta y hay un margen, una brecha. Por eso les digo, no tengan miedo. Muchas veces uno, conociéndose, no sé, por ejemplo, yo podría haber estudiado abogacía, pero en realidad el conflicto no me resultaba como muy agradable. Me parecía nada, un ámbito un poco violento, y claramente hoy me doy cuenta que no hubiera podido, no sé, manejarme con ciertos códigos que por ahí se manejan en el umbral de la abogacía. Pero por mi personalidad, no porque sí. Con lo cual me parece que nada, el miedo está un poco en esto, en que es un proyecto nuevo del cual uno nunca estuvo. Uno pasa de la primaria a la secundaria y se supone más o menos, porque es más o menos lo mismo, estudias más o menos, si bien vas cambiando, en cuarto grado te agregan distintas áreas, materias, vas carpeta, vas como haciendo la evolución. La universidad realmente es un cambio radical, más si te tenés que mudar del lugar de origen. O sea que miedos hay, me parece que un poco a todo, a ver cómo uno se adapta, si se banca el ritmo de la facultad. Yo a todos les digo, no sé, yo estudié en la UBA porque en mi época la carrera de psicología en la UBA era una carrera muy prestigiosa, y la realidad es que enseñaban un montón, digo, y podría haber, si no hubiera podido como lograr llevar el ritmo de la UBA, podría haber estudiado en una privada, que también había buenas en ese momento, y hubiera sido una posibilidad, ¿no? Lo que digo es, si no funciona, por ahí no es la carrera, por ahí es la institución educativa, por ahí no es, por ahí es la carrera y hay que revisar, ¿sí? Nada, tienen que ir como revisando un poquito esto, cuestiones troncales de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que estudiar. No sé, por ejemplo, si estudian, digo, es como si uno dice, no sé, a mí estar con gente no me gusta mucho, bueno, psicología no sería una carrera, ¿no? Salvo que hagas algo experimental o de investigación, pero es como muy poca la salida laboral y es muy poco lo que uno puede llegar a encontrar en el ámbito profesional de la psicología. Nada, el miedo está un poco en eso, me parece que es como la primera vez en la vida en que encima uno toma una decisión tan importante, y que piensa erróneamente que tiene que ser para toda la vida. Ustedes lo escuchan, Hernán hizo 3 carreras, terminó haciendo una 4ª carrera, y ahí está su pasión, con lo cual, nada, uno puede estudiar algo, yo tengo un montón de pacientes que estudian una carrera psicopedagogía, después se dan cuenta que les gusta más psicología, y hacen los años que las correlativas y pasan a psicología y terminan ejerciendo la psicología, o hacen, digo, nada, me parece que hay que tomar esto, es una posibilidad en la vida,
aprovéchenla porque es súper valiosa y es re necesaria, y cada vez va a ser más necesaria. Hoy Hernán hablaba de los idiomas, yo digo de la versatilidad que hoy tenemos para estudiar un montón de cosas, esto está buenísimo y hay que aprovecharlo, e ir haciendo un poco el recorrido, y si ven que no, darse la oportunidad de intentarlo, y si ven que no realmente, ahí probar con otra. Las carreras se van armando, ¿sí? Así que, nada, creo que en nuestra época sobre todo era esto, tenías que estudiar algo para toda la vida, y hoy se sabe que no es así, y además esto, si yo hubiera pensado que psicología, el ejercicio de la psicología que tengo hoy yo, cuando hace 20 años me recibí, no lo hubiera ni imaginado, ¿sí? Entonces el mundo va cambiando un montón, y las carreras también, y nosotros como personas también, así que dense el tiempo y el espacio para ir descubriéndose. Mirá, Belén, vos no tenés que estudiar lo que quieran, ni tus padres, ni estudiar porque tu amiga, tu mejor amiga o tu mejor amigo estudia algo parecido, no. Vos tenés que estudiar lo que a vos te guste en principio, no podés estudiar lo que a vos ames, salvo que estés completamente decidida y vos sabés que te ves 200% en una profesión, oficio o en una actividad. Yo tenía claro que a mí me gustaba ser bancario, yo iba a estudiar para trabajar en banco. Entonces cuando agarré la guía, que no sé cuántas carreras, hasta la Universidad Austral, la Universidad de Tierra del Fuego, la Universidad en Salta, era un libraco así, de ahí del estudiante de ese año, como si vos agarraras la 21, ponele, ahora. Y bueno, entonces empecé a bucear, a leer como que no quiere la cosa, a ver qué carrera sabía todo, y empecé a ver qué me gustaba a mí, dónde me veía, lo que te dice un poco Agustina, pero a su vez que me gustaran las materias. Y ahí me di cuenta que no había una carrera donde esté que todas las materias me gustaban. Entonces empecé a descartar por las menos malas, digamos, las que no iba a estudiar ni loco una carrera que tuviera, si tenía 40 materias, tuviera 25 que no me gustasen. ¿Entendés? ¿Se entiende? Es algo que tiene sentido común. Entonces, por complemento iba buscando la carrera donde yo me veía proyectado y a su vez que tuviera materias que me agrado. Eso por un lado. Después, miedo no tenía a empezar la universidad, miedo no tenía a mudarme de una ciudad, miedo no tenía a dónde iba a vivir, miedo no tenía a dónde me iba a dónde iba a transitar, miedo no tenía a lo lejos que estaba. Mi casa, si bien estaba dentro de la capital, aún hoy hubiese tardado 1 hora 15 o 1 hora para tomarme el colectivo desde un lugar donde yo vivía hasta el centro de la ciudad, por manifestaciones, un montón de cosas más, o una calle que se corta y se arregla, que se desvía el colectivo y se tarda mucho más. Uno se adapta al ritmo de la ciudad, y los estudiantes tienen esa adaptabilidad como los niños también se adaptan. No tengas miedo de eso. El desarraigo es un poco un tema, pero eso cómo lo podés acotar, depende de cuán lejos estés. No es lo mismo mudarse a Junín, donde estás a 50 minutos o 1 hora de viaje de auto, o incluso tus padres te pueden ir a buscar, digo, o te podés venir a dedo, que también se tira, te podés venir en colectivo y es más corto, que estar en Buenos Aires o que estar estudiando en Córdoba, no es lo mismo. Obviamente que la distancia juega un papel y el costo de los pasajes también. Pero hoy la distancia no es tanto. Sí el desarraigo de lo que te decía Agustina, buscar un lugar contenedor que te abrace en cierta forma, que no seas una completa desconocida y tengas que remar contra el lugar donde estás viviendo, que sea un lugar hostil, que es un lugar peligroso. Buscar, no es lo mismo vivir con amigos que vivir solo, no es lo mismo vivir con tíos o con parientes, donde vos te tenés que adaptar a una casa nueva, que no es tu casa, donde vos podés estar viviendo con una amiga, alquilando, quién sabe, y tenés más libertades, te podés levantar a la cama, te acostás, si un día querés almorzar, almorzás, si no querés almorzar, comer más tarde, eso se arregla. En una casa hay que seguir más horarios, en una residencia universitaria tenés que cumplir ciertos horarios, no es tan libre, y te tenés que ir acomodando eso. Sí, el primer gran choque lo tuve, pasaron esos 2 o 3 meses que me tocó la distancia de no ver a mis amigos todos los fines de semana, todos los días, o a mi novia o a mis padres. Eso un poco lo sufrí. Y después cuando fui a la universidad, eran cursadas de 40 o 50 alumnos, donde yo me sentaba y entendía al profesor, si yo no entendía podía preguntar, estaba la bibliografía disponible, estaban los libros en la biblioteca, no me faltó material, pero me chocó porque
vos tenías un libro, ponele que seguía en una materia en el secundario, de 300, 400 páginas. Imagínate medicina, vas a tener unos compendios, unos manuales importantes. Y como te dijo Agus, también tenés que estudiar muchas cosas de memoria y se requiere mucho tiempo. Pero no es imposible, si no, no habría médicos que se reciben. Así que pensarlo desde el lado positivo. Te encontrés la forma a cómo estudiar tal o cual materia, tal o cual carrera, cuando se dice, bueno, cuando vos desculás y te das cuenta por dónde va la cuestión, fluye. Y la carrera la vas a empezar a disfrutar como loco. Y que tengas un tropezón en una materia o una recursada, no hay problema. Podés tener, si necesitas 40 materias aprobadas y tenés 38 con 10 y 2 no las terminaste, no sos médico. Y si tenés las 40 materias aprobadas con 7, con 8, con 5, con 9, con 10, vas a ser médica y te vas a terminar tu carrera. Así que no tengas miedo. Un gran choque fue la cantidad de material y bibliografía que tenés que estudiar. Pero bueno, es parte del asunto. Sí les comento que después que me recibí de licenciado en administración, quise seguir para contador en la U, no encajé. Fui, tenía que hacer algunas materias de CBC, eran cursadas de 80, 90 alumnos, ya era casi el doble de las cursadas de mi universidad privada, era todo mucho más desordenado, fue un poco más cruel para conmigo el ambiente. Nos peleábamos por una silla, algunos estaban tomando apuntes de parado, bueno, era complejo, no me pude llevar de la mano de la UBA, sin embargo, un montón de profesionales excelentes estudiaron en esa facultad y bueno, yo no me hallé. Yo fui más estructurado, más tipo colegio privado, y bueno, con la universidad privada donde tenés tanta materia por año y el programa ya está claro desde el día 1 hasta el final, me desarrollé ahí, hice mis compañeros, mis amigos de facultad, que hoy siguen siendo mis amigos, y me recibí, así que tampoco es ninguna ciencia. Así que no tengas miedo, Belén, enfrentar la realidad. Muchas gracias. Un placer, gracias a ustedes por invitarnos. Yo aparte les quiero decir, por ahí hoy no se les ocurren preguntas, pero si llegan a tener, se las hacen acercar a la gente de Rotary y nos hacen llegar y nosotros intentamos mandarles comentarios o audios o nada, y lo que podamos colaborar para que puedan seguir con el proceso y todo este lindo proyecto que tienen en las manos a disposición, ¿sí? No duden en llamar o si alguna vez tienen alguna duda o quieren visitarnos, encantados de la vida. Acá estamos como rotarios, entre pintenses nos podemos ayudar sin problemas. Tal cual, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina y Hernán. Gracias al Rotary también. La verdad que, como les dije el otro día, son unos privilegiados por tener este espacio, por escuchar a profesionales su experiencia, sus consejos. Así que bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Y bueno, saludos a todos. Turning, carry me home to see my kid, singing songs about the Southland. I miss old baby once again, and I think it's a sin. Well, I heard Mr. Young sing about her. Don't leave him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming